este encuentro. De nuevo, buenas tardes, queridos socios y amigos de ANDE. Para quienes no me conocen, soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo. Doy la bienvenida y un saludo cordial a nuestro invitado Mauricio Pozo. Una breve palabra sobre ANDE. En 2023 cumplimos 65 años, toda una vida al servicio del Ecuador. Desde su perspectiva cristiana, ANDE aspira a consolidarse como protagonista de primera línea en la construcción del Ecuador que queremos entregar a las generaciones futuras. Reconocemos como fin último de la vida social, incluidas la política y la economía, el desarrollo humano integral y a la iniciativa privada empresarial como eje fundamental para lograrlo. En este contexto se inserta el conversatorio de hoy con el tema Economía del Ecuador, Panorama Futuro, asunto de máximo interés para todos los ciudadanos y en particular para la comunidad empresarial. Un tema de orden práctico. Terminadas las presentaciones de nuestro invitado, abriremos el foro para preguntas de los asistentes. Rogamos a todos ser breves en sus intervenciones. Las referencias son 2 minutos y enfocando en el tema que nos ocupa. Dicho esto, procedo a presentar a nuestro invitado, aun cuando no necesita presentación, pues es personaje público muy reconocido y apreciado en el campo de la economía. En todo caso, señalamos aspectos destacados de su hoja de vida. Mauricio es economista de la Pontificia Universidad Católica, fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Fue también candidato a la vicepresidencia de la República. Tiene una empresa de consultoría económica y financiera. Actualmente es socio y director de ANDE y presidente de la Comisión Económica de ANDE. Cabe anotar como antecedente para este conversatorio el foro en el que Mauricio intervino la semana pasada en Guayaquil junto con el ministro de Economía y el presidente de la Asamblea, justamente para analizar la proyección futura de la economía del Ecuador. Por diversas fuentes he podido conocer que la intervención de Mauricio en este foro tuvo una excelente acogida. Paso la palabra al presidente de ANDE, Pablo Pinto, para que haga una introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. Bienvenidos a todos y especialmente gracias a Mauricio por su generosidad de siempre compartir con nosotros su experiencia y su visión económica. Hoy no quiero hacer una introducción sobre el tema económico, más bien quiero hacer una pregunta porque tenemos un experto de altura, ¿verdad? Y la pregunta es, Mauricio, todos tenemos una idea de del gran problema económico que tiene el país. Creo que pocas veces hemos estado en un nivel como el que estamos ahora. Y dentro de todo este enfoque que nos comentarás, la idea es cómo fortalecer la dolarización. Quiero hacer la pregunta de forma positiva. Entonces, creo que con esa pregunta me quedo haciendo una reflexión adicional. Todos sabemos que el problema del país es multidimensional y cada vez el sector empresarial se ve más afectado también, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de laboral, ¿no? Y antes de empezar, comentaba yo sobre el tema de la ley de acoso laboral, ¿sí? Que parece parece un tema sin sentido que ha sacado la Asamblea Nacional, pero que también pone en serios riesgos al sector empresarial en cuanto a que cualquier colaborador puede enjuiciarle y meterle en serios problemas. Ya hablaremos de ese tema. Pero fíjense cómo no solo el económico y la falta de inversión extranjera, etcétera, que va acumulando problemas, sino que como que estamos viviendo una etapa en que el sector político quiere realmente generar más problema para el tema laboral. Y solo quiero dejar un dato ahora por tema de coyuntura en que se reunieron
20 ministros latinoamericanos del trabajo, y se habla de que hay un 14,4% de desocupación juvenil, un 6,5% de desocupación en América Latina en general. Y entonces el tema es que me faltaba un dato más que quería comentarles acá. 24,1% de jóvenes entre 18 y 29 años no trabaja ni estudia, ¿no? Sumemos estos temas al problema general de la economía y vemos el gran conflicto que tenemos, ¿no? Y las posibles reacciones populares que podemos tener, más aún en un año electoral. Con este preámbulo, le dejo a Mauricio. No esperamos que puedas tocar todos estos puntos, por supuesto, pero sí señalar que la sociedad civil debe estar atenta y participar, no solamente informándonos como lo hacemos ahora, sino que tenemos que ver qué podemos hacer desde esa perspectiva cristiana que nos comentaba Ernesto. Así que muchas gracias, Mauricio. Gracias por tu generosidad nuevamente. Bienvenido. Te cedo la palabra. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Pablo, Ernesto, y a todos ustedes por tener la confianza de escuchar y estar compartiendo algunas reflexiones sobre la situación económica. Y sobre eso, pues quisiera hacer una presentación lo más objetiva posible, de tal suerte de que podamos tener elementos para dar nuestras opiniones sobre la situación que vivimos. Sí quisiera empezar citando qué es lo que pasa en el exterior. No nos podemos abstraer de lo que está pasando en la economía mundial, porque el Ecuador es una economía abierta, pequeña, pero dependiente de productos y servicios y relaciones externas. Y sobre esa base, pues decirles que con una fuente como el propio Fondo Monetario, el mundo, el año 2024, va a tener una evolución que no va en la línea de pensar que las cosas van a generar grandes cambios respecto a lo que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Aunque por ejemplo, el año 23 del mundo creció en el 3,2%, 3,2% para el 24 y 3,2% para el 25. Es decir, de acuerdo al fondo, estamos parqueados en crecimiento económico. Y claro, si dividen esto entre economías avanzadas y economías emergentes o en desarrollo, para este año, las avanzadas 1,7 y 1,8 para el siguiente, y en el caso de las emergentes y en desarrollo están hablando de 4,2 y 4,2. Es decir, no hay grandes cambios en la región nuestra. Y ya por bloques de países, el caso de Estados Unidos para este año 2,7, para el próximo están con una estimación de 1,9, la China 4,6 y 4,1 para el siguiente, y el caso de la zona del euro, que tenemos una relación comercial importante, 0,8 y 1,5 el próximo año. Algo se recupera, pero sigue siendo un crecimiento pequeño. Y finalmente América Latina, algo mejor, 2% este año y 2,5 el siguiente. Es decir, no tenemos un entorno muy favorable. En materia de inflación, que probablemente el otro indicador importante a citar, hay una reducción entre lo que se vivió el año 23, el año 24 que estamos y las estimaciones hacia adelante con la misma fuente de información. Estamos hablando de 4,9 a nivel mundial, 3,9 para el año 25 y 3,6 a nivel mundial para el 26. En el caso de América Latina estamos hablando de 7, que fue el año 23, este año 4,9, 3,9 y 3,6. O sea, la inflación va cediendo. En el caso de Estados Unidos fue de 4,5 el año pasado y ahora están apuntando a una tasa del 2,3, pero no llega al 2,3. Estamos en el 3,4 más o menos, y por esa razón sigue habiendo una incertidumbre respecto a las tasas de interés de ese país.
Mientras más luchan contra la inflación, con tasas de interés un poco más altas, menos espacio le dan para la recuperación económica de ese mercado. Y esto parecería ser que es la prioridad en este caso, luchar contra la inflación de esa economía. Por lo tanto, las tasas de interés afuera no creo que varíen mucho, y si varían va a ser no en porcentajes tan significativos como para beneficiarnos. La tasa de interés externa para nosotros es un costo de financiamiento tanto para el sector privado como para el sector público. Y el caso de la China, 2.2 mantienen para este y los siguientes años de igual manera. Ya aterrizando en el Ecuador, nosotros tenemos varias cifras, pero ninguna de ellas son cifras auspiciosas. El año en curso, de acuerdo a metodología anterior y nueva metodología, porque ahí ha cambiado las cuentas nacionales del país, estamos hablando de 1%. El caso del Fondo Monetario está hablando del 0.1%, Banco Mundial 0.7%, 1% en el modelo que pudimos nosotros desarrollar en la consultora. Es decir, estamos con un crecimiento para este año muy pequeño, y es un crecimiento obviamente inferior al crecimiento poblacional, lo que significa que las opciones de recuperación de empleo para el Ecuador se ven muy difíciles. La inflación baja, muy atada a la situación de vivir una economía dolarizada, nos favorece, estamos menos que el promedio de la región, pero también es un espejo de la situación de la actividad económica, que no crece al ritmo adecuado. El mercado laboral, ya les mencioné, no ha habido grandes mejoras. Hay una mejora respecto al año 20, pero no es el comparativo adecuado por haber sido un año de pandemia. Respecto a los años previos a la pandemia, el año 19, el año 20 y el 18, no hay mejoras. Estamos parqueados en este indicador. Las cifras fiscales, como ustedes ya conocen, el año pasado, 5.700 millones de déficit. En este año tenemos una situación entre enero y abril un poco mejor, pero obviamente la estimación para el año completo no es tan distinta a lo que fue el déficit del año pasado, aparte de los atrasos acumulados cerca de los 5.000 millones. Y para este periodo ya tenemos, para los 4 primeros meses de este año, ya tenemos acumulado 1.500 millones de atrasos adicionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este sentido? Que obviamente se ha buscado recaudar fondos de distintas maneras. El tema del IVA es un adelanto a lo que se puede ayudar a generar recursos públicos, pero esto no es suficiente tampoco. Se requiere plata adicional, como es el reciente acuerdo con el Fondo Monetario, que ya voy a explicar un poco más, y obviamente otras fuentes de financiamiento que se puedan encontrar. La cifra de deuda pública está en cerca de los 78.000 millones, la cifra agregada, no la consolidada, y esto es un poco más del 64% del PIB. La recaudación, este es un tema que vale la pena mencionar. Entre enero y abril de este año hay una caída neta de recaudación del 4.6%, pero en abril, solo en el mes de abril respecto a abril del año pasado, sí hay un incremento de recaudación. Y el caso del IVA, que es el que sufrió el ajuste del 12 al 15, a pesar de que decían que se iba a recaudar menos, se ha recaudado más. 6.96 millones de dólares fue abril del año pasado y 7.47 este año, es decir, creció en el 7.3%. Obviamente que para el año completo habrá que ver qué ocurre, porque como vimos, es un año de estancamiento y no es lo mismo recaudar con una economía que no crece que una economía que tiene mayor dinamismo. La parte monetaria que vale la pena anotar, hay una recuperación de las reservas. Llegamos a timbrar más de 9.000 millones en agosto del 22, llegamos a bajar hasta 4.400 en diciembre del año pasado, pero ya estamos en 6.700 millones. Esto es una
buena noticia en el sentido de que esto protege algunos pasivos en el Banco Central, cubre obligaciones, sobre todo del sistema financiero, bancos, cooperativas y también la banca pública, aparte de los recursos en circulación. La liquidez crece, la liquidez agregada crece, estamos en 80.000 millones de dólares a marzo pasado. Obviamente hay recursos que no se sabe el origen, pero ahí están, y podemos imaginar de dónde pueden provenir estos fondos. Y en la parte estrictamente bancaria, los depósitos, el ritmo de crecimiento de los depósitos ha caído entre el 4 y el 5% en las últimas fechas, hablemos de marzo, abril pasados. Esto crecía a más de 2 dígitos hace poco tiempo atrás, en el año 22. Y obviamente en el caso de las cooperativas es un fenómeno muy similar. Las cooperativas llegaron a tener depósitos que crecían sobre el 20%. Esto con menos liquidez, producto de los atrasos, por ejemplo, que no paga el Estado sus compromisos por la situación fiscal, redunda en la liquidez bancaria, a pesar de que la liquidez total tiene algo de incremento, pero en el caso bancario y financiero, no pueden los bancos prestar al mismo ritmo, por lo tanto la cartera está creciendo al 8%, en el caso de los bancos al mes de abril, y en el caso de las cooperativas del segmento más grande crece al 6%. Estas tuvieron tasas de crecimiento del casi el 29% en la cartera a mediados del año 22. Es decir, hay una contracción de recursos y de liquidez también importante. Esto ha dado lugar a que el bajo ritmo de crecimiento de la liquidez y de los depósitos obliga a que los bancos y las cooperativas empiecen a subir las tasas pasivas, es decir, lo que pagan por ahorros, por depósitos a plazo, y estas han crecido de manera significativa, al punto que en depósitos a más de un año, la tasa de interés activa, es decir, la que le prestan a las empresas grandes, es muy similar a la pasiva, donde no hay margen. Por eso es que muchos bancos y cooperativas se han volcado a prestar para el sector consumo y el sector microcrédito, donde tienen un poco más de margen y de espacio. En el sector externo, el año pasado fue una vergüenza, 372 millones de inversión extranjera. El año previo, el 22, fue 879, que también es sumamente bajo. Aquí no se ve una recuperación. Las remesas, que es una fuente importante de liquidez, sí han crecido. Hubo récord histórico el año pasado, 5.400 millones. Hasta abril de este año hay un crecimiento cercano al 19%, lo cual también es bueno, pero esto no depende de nosotros, sino del trabajo y el empleo de ecuatorianos en otros países que envían plata al Ecuador. La balanza comercial es positiva, eh, cerca de 2.000 millones en el año pasado y 600 millones entre enero y marzo de este año. Y esto básicamente por crecimiento de exportaciones petroleras, porque el petróleo en precio es mayor, el volumen está parqueado, pero el total crece en el 8%, pero al contrario, las importaciones decrecen. Y decrecen todos los rubros: materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, que es también un espejo, digo yo, de la situación de estancamiento económico que tenemos. El riesgo país ha caído, poco más de 1.100 puntos en las últimas fechas, cerca de 2.000 llegamos a tener, es una caída importante, pero sigue siendo alto en el contexto regional. Se esperaría que esto eh, siga bajando. Ahora, si nosotros ya aterrizamos en el caso del Fondo Monetario, como todos sabemos, se suscribió una carta de intención con el equipo técnico. Esta carta tiene que ser parte del programa y el acuerdo que se apruebe por parte del directorio de esta institución. Es ya conocido hasta donde se puede conocer, porque mientras no se apruebe los detalles no sabemos. Es a 48 meses, 4 años, 4.000 millones de dólares. No sabemos la forma de esos recursos, es decir, los desembolsos, en qué ritmo van a venir. El acuerdo que se firmó en el año 20, logramos conseguir
que el 60% de ese acuerdo, que fue de 6.500 millones, ingrese en el primer trimestre de su aplicación, es decir, que fue el último trimestre del año 20. Y ahí logramos meterle 4.000 millones de dólares del fondo, más 2.000 y pico de millones del resto multilaterales. Fueron más de 6.000 millones, que habría sido mucho mayor el impacto del tema de la pandemia si no habría ingresado esta plata. El Ecuador requiere financiamiento fresco y adicional. Cuando ustedes suben el IVA, recirculan recursos, pero no le aumentan la liquidez que se requiere para poder entrar en un proceso de recuperación. Vale la pena notar que para los siguientes años, los siguientes 3 años, tenemos que pagar en capital de deuda sobre los 9.000 millones con distintos acreedores. Cerca del 30% de esto es con el propio Fondo Monetario. Entonces, de ahí ha venido mucho el comentario de que parte del programa es para pagarles a ellos mismos, lo cual no necesariamente es totalmente correcto, no por la parte contable, sino porque los recursos entran y salen, y puede ser que al principio se utilicen en otros temas, pero como libera fondos, hacia adelante puede ser que se pueda atender con otras fuentes. Y quiero ir cerrando la presentación con algunos temas que son importantes. Ustedes recordarán que el acuerdo que se firmó con los multilaterales y con el Fondo el año 20 fue iniciado en el gobierno de Lenín Moreno y continuado en el gobierno de Guillermo Lasso. Este se terminó exitosamente, es decir, se cumplieron las metas y las reformas y se pudo recibir toda la plata prevista. Lamentablemente, esto después de un año y pico se fue de las manos y otra vez estamos en problemas. Tanto así que estamos buscando un nuevo acuerdo. ¿Esto qué significa? Que en política económica, si no hay perseverancia, si no hay constancia, si no hay continuidad, lamentablemente la economía es muy vulnerable y puede pasar de una situación relativamente estable a una situación complicada en un periodo corto. Y eso es lo que a mi criterio ha ocurrido. En el caso del presupuesto hay problemas de raíz que no hemos corregido. El tamaño del Estado sigue siendo excesivo, la calidad del gasto no es buena, no existe rendición de cuentas, hay problemas de liquidez, las preasignaciones que existen por ley complican una adecuada estructura del gasto, el espacio de maniobra del ministro y del gobierno es muy pequeño, y ya voy a entrar en ese tema rápidamente. Y esto es un problema que hay que corregir por la raíz. Todo lo que hagamos ahora podemos estar pateando el problema para adelante, pero no estamos arreglando los temas de fondo. Como vimos, hay un problema de recursos y de liquidez en el sistema financiero, y esto no es sano, y más preocupante en el caso del sector de cooperativas. El tema del riesgo país, como mencioné, se redujo, pero obviamente no al ritmo ni al nivel que se requiere, y sigue afectando la parte política y la situación de inseguridad que sigue estando vigente. No hay crecimiento económico y para el próximo año las perspectivas tampoco son muy auspiciosas. Y en ese sentido creo que el gobierno tiene que concentrarse en manejar mejor el gasto. Puede ser que el acuerdo le ayude en eso. Tiene que entrar en un acuerdo amigable con los tenedores de bonos, y digo amigable para que no se mande alguna señal como que tenemos alguna intención de entrar en moratoria, que eso sería lo peor, creo yo, que podemos hacer. Y hay que buscar un alivio de los compromisos vigentes. El tema de los subsidios de los precios de los derivados de petróleo creo que es una necesidad. Tema sensible, tema polémico, políticamente difícil, pero no por ello urgente y contundente por parte del gobierno. El tema de la nómina pública sigue siendo un problema, y creo que el promedio salarial también es un problema. Ahí tienen que entrar en una suerte de congelamiento, como ya se lo hizo en otras ocasiones, no es que no se lo ha podido hacer en el pasado. Se requiere una reforma al sistema de la seguridad social. El tema del seguro no es solo un problema del seguro, es un problema fiscal también. Y esto no solamente abarca el caso de las pensiones, también abarca el caso de la salud. El tema de salud es otra bomba de tiempo que no se ha podido resolver. Esta explicación que acabo de hacerles
creo que tiene que complementarse con algunos temas particulares para ir cerrando el conversatorio, al menos de mi lado. Perdón, el acuerdo con China creo que es positivo, creo que es favorable, creo que la forma como se lo cerró le va a ayudar al Ecuador. Hay protección a industria nacional, hay productos chinos que no van a entrar, hay procesos de desgravación graduales. El caso de los vehículos, por decirles un ejemplo. No va a entrar, por decirles, vestuario o vestimenta chino. Eso complicaría la producción nuestra, sobre todo de la Sierra Central. En cambio, nosotros podemos venderles a ellos prácticamente todo. No creo que hay productos que no se los pueda exportar. Y en ese sentido creo que es un tema positivo. En el caso del problema con México, por el asunto de la embajada, creo que no va a trascender, no le conviene a ninguno de los dos países un problema en ese ámbito. Los mexicanos tienen como punto de exportación importante Ecuador y nosotros también con ellos. Em, en el caso de los servicios turísticos, desde un punto de destino México y Ecuador también, en Galápagos y en varios sitios. Y la parte de inversiones, hay inversiones más fuertes de México en Ecuador que de Ecuador en México. Entonces creo que por los dos lados a nadie le va a convenir, ni a los empresarios que tampoco le aplauden mucho al presidente mexicano, un problema que repercuta en las relaciones económicas entre ambos países. Quiero citar dos puntos adicionales para poder atender algo las consultas o las preguntas que planteó Pablo. Uno, se acaba de suscitar una situación bien incómoda por un dictamen de la Corte Constitucional para un pago que hizo el Ministerio de Economía a un acreedor del Estado, que por un dictamen de un juez le obligó al Ministerio de Economía que pague 22 millones de dólares. El Ecuador, perdón, el ministerio obviamente no tenía los recursos, entregó bonos y esos bonos se transaron. Las relaciones de compra y venta de papeles en cualquier mercado, y el Ecuador no es la excepción, se sustenta en principios de buena fe y sobre bases de confianza. Y eso es lo que se dio y se sigue dando. El Ecuador nunca ha dejado de cumplir con obligaciones de ese mercado. Pero claro, con lo que se acaba de presentar, sí hay un malestar a nivel de las bolsas de valores, por ejemplo, y casas de valores en el sentido de que esto le genera un ruido innecesario, pero tiene que aclararse. Aquí obviamente hay un pedido de la Corte de recuperar los 22 millones. No está diciendo recupere los bonos. Y esto es importante distinguir. Los bonos están ahí con el tenedor que mantenga. Será público, será privado el tenedor, pero lo complicado es el tema de la recaudación. ¿Quién va a recuperar? El Ministerio de Economía no es una compañía de cobranza. Tendrá que hacerlo a través de alguna instancia legal. Yo no soy abogado, pero será la Procuraduría o algún otra institución que lo haga. El SRI sí tiene obviamente poder de cobranza, no el ministerio. Pero bueno, ese es un tema que cae en otro ámbito, pero esto le generó un ruido, yo diría, incómodo al mercado de valores, porque el día de mañana cualquier transacción puede involucrar a que los partícipes digan, y si mañana hay alguna decisión sobre esta materia, ¿con qué confianza compro un papel? Entonces, eso es un tema que tiene que aclararse, creo yo, por necesidad de transparencia del mercado. Em, Finalmente, creo que el tema del acoso laboral es una barbaridad. Esto abre una puerta complicada. Encima que no hemos podido avanzar al ritmo que habríamos querido, el tema del trabajo por horas no pasó. Y ahora salen con otras de estas iniciativas, pongámoslo entre comillas, que no son sanas, creo yo, para un mercado que requiere mucho más modernidad y mucho más cercanía con las condiciones de la economía nacional y también internacional. Eh, el esquema de la dolarización se sustenta, para responder la pregunta de Pablo, sobre las fuentes sobre las cuales se apalanca el régimen.
Son 4 fuentes que generan una liquidez que sostienen la propia dolarización como esquema. El uno son las exportaciones. Y aquí hemos tenido la suerte de tener un precio del petróleo un poco más alto que el año anterior, pero las exportaciones tradicionales no han crecido y las no tradicionales han crecido un poco mejor, pero ahí hay que generar acuerdos de comercio y todo lo que nos permita vender en otros mercados de una manera mucho más dinámica, porque es una fuente para el sostenimiento de la dolarización. El segundo son las remesas, que no depende mucho de nosotros, pero ahí sí nos ha ido bien, pero más por factores de la economía internacional que por otra razón propiamente nuestra. Donde nos ha ido bastante mal es en inversión extranjera, que esa es la otra fuente de alimento de la dolarización. Y el otro elemento y el cuarto fundamental es el financiamiento. El financiamiento para el sector privado y público. Y claro, los acuerdos internacionales, por ejemplo, con el fondo y los otros multilaterales, van en la línea del fortalecimiento de la dolarización. Pero una dolarización sin un programa económico tampoco funciona. El programa económico tiene que tener, como mencioné al principio, un esquema de continuidad, de perseverancia, de consistencia y que ojalá rebase los gobiernos y que se pueda mantener con una nueva administración las cosas buenas y obviamente las malas habrá que corregir. Pero creo que es parte de los problemas que hemos tenido a lo largo ya de décadas, donde no cada gobierno quiere inventar el agua tibia y esto lamentablemente no ha dado resultados positivos ni favorables. Creo yo que la recuperación de reservas es una buena señal, pero no es de ninguna manera suficiente. Termino con esto. Si ustedes ven la película parcial y solo unos árboles y no el bosque, como es ver, por ejemplo, lo del IVA al 15, lo del Fondo Monetario que se anunció. Ninguno de los dos es suficiente para arreglar el problema que tenemos. Tiene que ser esto complementado con muchas otras acciones. Algunas pueden estar parte del propio programa. El tema de los subsidios a los derivados, el tema del tamaño del gasto, el tema del control de la nómina, el rol del Estado para que el Estado deje de participar en funciones que no le competen. Cuando yo oigo empresas públicas, me parece que es un contrasentido. El Estado no es empresario y ahí el Estado está vendiendo gasolina, el Estado está administrando telefónicas, telecomunicaciones, el Estado está administrando empresas de hidroelectricidad. Me parece que esos no son roles del Estado. Ahí distrae recursos, no se concentra en lo que tiene que concentrarse y termina siendo un problema. El otro es que el Estado no está para reducir el desempleo. El que está ahí llamado es el sector privado. Y por lo tanto, pensar que el Estado va a colaborar en esa línea me parece que es también un error. Dicho esto, les diría, no es fácil la situación, pero yo soy de los que trata de ver el vaso, medio vaso más lleno que vacío. Creo que si hay salida, creo que el Ecuador sí tiene forma de recuperarse, pero sí se requieren decisiones, tanto del actual gobierno cuanto del siguiente. Eh, Hay bastante, creo yo, potencial todavía por hacer, pero esta es una economía, como hemos visto, súper vulnerable. Ustedes se descuidan un poco, un tiempo, y esto pasa de la relativa a la estabilidad a la crisis. Entonces no nos podemos dar el lujo de dejar las cosas así, tenemos que estar encima. Esto es un trabajo de perseverancia diario de las autoridades para seguir apuntalando el proceso. Y ojalá, ahora que entramos en una etapa electoral, no se, poco se nuble la vista y no se continúe con una línea correcta. Yo soy de los que creo que no creo que los de los multilaterales sean tan naifs o tan poco maduros como para creer que van a apoyar al Ecuador a pesar de que esto se va a complicar después. Creo que algún grado de confianza están teniendo para que hayan depositado
un convenio a ser aprobado en las próximas semanas por parte de los multilaterales, que eso, aparte del tema de los recursos, creo que va a ayudar sobre todo en la señal al mercado internacional. Así que esto es un poco lo que quería comentar y compartir con ustedes. Me queda un tema que capaz lo podemos iniciar en la parte de rondas y preguntas y respuestas y que tiene que ver con esa propuesta de débito automático de los GATS al Banco Central, que yo tengo mi posición ahí, pero lo podemos conversar en un momento más. Les agradezco. Muchas gracias, Mauricio. Y como siempre, muy claro. Siempre tienes la habilidad de contarnos cosas difíciles, pero ponerle el lado positivo y creo que eso es muy bueno, ¿no? Así que te agradezco por ese lado. Sí, también hay que poner un tema adicional que creo que es la crisis eléctrica que vivimos y que puede volver a darse, ¿no? Entonces, también este tema de crecimiento puede estar relacionado con eso. Pero sí, yo creo que con estos temas sabemos dónde vivimos. Creo que el sector privado en el Ecuador tiene mucho valor de heroísmo, creo, y esa positividad es la que nos mantiene trabajando. Así que quisiera abrir el foro para las preguntas. Si por favor se van anotando con Ernesto, Ernesto nos va a ayudar a guiar esta sección. A ver, gracias, Pablo. César Robalino estaba levantando la mano. Adelante. El micrófono, César, por favor. Micrófono, César. A ver, hasta que César resuelva lo del micrófono, tengo una pregunta que quería eh, de una vez hacerla. Eh, Actualmente, Argentina, Milei en Argentina, digamos que está haciendo cosas que salen de lo normal y que para muchos, pues, se considera que está haciendo cosas buenas para Argentina. Y entre esos, y como aspecto principal, está el tema del déficit fiscal. Eh, la noticia es que no solo ha logrado reducir a cero el déficit, sino que ha logrado algo de superávit. La pregunta es si sería conveniente para el Ecuador apuntar en esa dirección y más allá de eso, si sería factible en el Ecuador el lograrlo, considerando que vivimos en dolarización. Bueno, incluyo esa pregunta y ahora le paso la Ok, palabra a César, que ya está ok, activado el micrófono. ya, ok. Gracias, gracias Ernesto, gracias presidente, gracias por toda la información y la exposición que hace Mauricio. Una pregunta, tú has tocado, digamos, una serie de puntos que tienen que estar en el programa con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? La pregunta es, aparte que hay la cuestión del mercado laboral, la flexibilización y otros temas que no has mencionado, pero ¿tú crees qué acciones de política económica de ajuste necesario, que tú has mencionado algunas cosas, puede implementar el presidente de aquí hasta noviembre? Cuando el presidente quiere ser candidato para la elección que tiene que darse el año que viene, porque quiere 4 años más como presidente, la pregunta es, ¿tendrá la voluntad política de olvidarse su candidatura para entrar a tomar las medidas que la economía requiere para crear las condiciones para el crecimiento de la economía? ¿Sí o no? Uno. Y luego, si es que va a hacer algo, ¿cómo lo va a hacer? Como por ejemplo combustible. ¿Mucho gradualismo? ¿O cómo tú le ves la voluntad política al presidente para implementar lo que es necesario en la economía? Gracias, César. No sé si recogemos un par de preguntas adicionales antes de cederle la palabra a Mauricio. Yo sí quisiera poner, mientras alguien levanta la mano, una cota adicional que tendría el gobierno.
Por ejemplo, en este tema político, hoy se anunció que hay se soltó al aire la posibilidad de una unión entre los indígenas y el correísmo para las siguientes elecciones. Eso quiere decir que tendríamos de por medio cualquier intento de cambio en los precios de gasolina, etcétera. Seguramente tendremos una respuesta indígena, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bolívar, por favor. Bolívar Ceballos, adelante. Gracias, Ernesto. Pablo, felicitaciones, Mauricio, como siempre, muy claro. Voy a permitirme unos 3 puntualizaciones de información y luego una pregunta. En Estados Unidos, la inflación, si bien es cierto, está bajando, pero no se siente que esté bajando más o que vaya a bajar más. Dicen que es por falta de oferta, o sea, están en el otro lado. Y como las tasas de interés están altas, la gente se limita un poco a hacer inversiones y más bien es por el lado de la oferta. Y eso hace que la posibilidad de que comiencen a bajar las tasas, por lo menos dicen que la Reserva Federal seguramente tal vez va a tomar una iniciativa en septiembre y lo más seguro es que el siguiente año, aun cuando al principio se pensaba que en este año iba a haber unas 4 o 5 reducciones, pero no las hubo. Y ya hay ejemplos, por ejemplo, Gran Bretaña ya está bajando las tasas de interés, parece que lo propio va a hacer Europa. O sea, son buenas noticias para los que debemos, como el Ecuador. Por otro lado, en el tema del IVA, nos encontramos con una novedad, que por ejemplo el SRI en el mes para las liquidaciones de todas las del IVA que se generaron en abril, que había que pagar en mayo, no facilitaron el tema de la compensación. Inclusive para recuperar el IVA a los exportadores está cerrado, no hay posibilidad. Dicen que están ajustando su información al 15%. Entonces también esa reducción que hemos tenido los exportadores de no poder deducirnos el IVA o que nos hacer compensación o devolución, también va en desmedro del sector productivo y ha aumentado la generación de IVA o la recuperación de IVA. Eso como información. Lo que sí nos preocupa y sigue preocupándonos es cómo vamos a reducir el tamaño del Estado. Lo que muy bien decía Mauricio, de pronto una moratoria en los sueldos, porque ya vemos que tratar de eliminar gente va a ser bien difícil y imposible, pero sí una moratoria o inclusive una reducción por decreto de los sueldos, porque llegamos a un país en donde como 11.000 millones se van en sueldos, todo el mundo quiere ganar más, todo el mundo quiere trabajar menos y todo el mundo le pide más al Estado cuando el Estado no tiene recursos. Y lo mismo pasa con la seguridad social, con ese 40% que se da para las pensiones o que debería dar el gobierno. Yo creo que hay que hacer una reforma de una vez por todas, porque también los empresarios tenemos la jubilación patronal, que sí es una carga bien pesada de llevar y que si la podemos de alguna manera pagar un 1% más a la seguridad social para pensiones y eliminar la patronal, sería una excelente cosa. Gracias por el tiempo y por la paciencia. Gracias, Bolívar. Gracias, Bolívar. A ver, pasemos la palabra a Mauricio para que conteste y está anotado. A ver, varios temas se han apuntado las preguntas de las personas que han participado. Em, no hay cómo hacer copy-paste de las economías de países. O sea, no porque se haga una cosa bien aquí va a poder servir en otro lado o viceversa. No digo que lo de Milei está haciéndose mal, yo creo que está haciendo lo que más puede caminar, pero en política económica tú tienes que ver dos temas al menos que son importantes. Que lo que tú aplicas sea sostenible en el tiempo, es decir, que se pueda mantener, porque caso contrario es un proceso de ebullición y no llega a los resultados. En esta línea, yo creo que mi mantener en el tiempo. Y eso es importante
predecir. En ese sentido, creo que sí hay algunos temas en Ecuador que se pueden hacer. Bajar 5 puntos de déficit fiscal cero, sí lo puedes hacer, pero no creo que sea que pegar, haría que el crecimiento que no tenemos sea mucho más reducido a tasas de contracción económica. Entonces hay que ver cómo ajustas. Tú puedes ajustar la economía un poco, pero si aprietas demasiado le vas a ahogar. Entonces tienes que moverlo en un periodo un poquito mayor, pero llegar a superávit, financieramente hablando, es la única forma de bajar la tendencia al endeudamiento. Pero para llegar a eso tienes que hacer varios temas y no solamente medidas de corto plazo, sino de mediano y de largo plazo. El otro asunto que mencionó César, bueno, el tema laboral sí lo anoté. Comenté sobre el tema del trabajo por horas que lamentablemente no fue favorable, pero claro, no es el único tema. Los tipos de contratos, el tema de la jubilación patronal que ya se comentó, el asunto de todo lo que tiene que ver con los costos de contratación y los costos de despido. Es decir, hay una larga lista de reformas que tienen que aplicarse, pero para eso se requiere ley. Y para esa ley se requiere espacio político en asamblea. Entonces ahí hay que ver cómo puede caminar hacia adelante el gobierno una vez que ya ha entrado en un proceso de distanciamiento, digamos así, con algunos grupos con los que tenía pacto para ciertas leyes en asamblea. ¿Qué voluntad tiene? Yo no tengo la respuesta. Pero obviamente cuesta trabajo pensar que el Fondo Monetario da un ok en un acuerdo, esperemos que diga el directorio, pero da un ok a un acuerdo para un programa de 48 meses, 4 años, sin tomar en consideración que va a haber 2 gobiernos, este y el siguiente. Entonces yo asumiría que hay algún tipo de compromiso conversado con el actual gobierno de que sí va a avanzar en ciertos temas y que tendrán que conversar con el siguiente gobierno, cualquiera que este sea, inclusive si es el mismo. Entonces, ese es un tema que no hay la respuesta, pero pensaría que algo de voluntad ha de haber mostrado para que se pueda producir el acuerdo. Me preocupa lo de los combustibles porque parecería como que no entra a topar el diésel, que es el 70% del subsidio. Y también me preocupa que empiecen a diseñar esquemas un poco, yo diría, poco confusos. Los mejores sistemas son los sistemas los más simples posibles y no empezar a diferenciar precios. Los precios diferenciados no funcionan. Tiene que haber un solo precio de los derivados que cubra los costos reales. El precio del galón de diésel, el precio del galón de la gasolina extra o de la super, bueno, la super está liberada, la Ecopaís, y de ahí pensar en una situación de subsidio focalizado al sector que se quiera apoyar. El Estado está para apoyar a los que requieren el apoyo estatal, no a los que no lo requieren. Y ahí tendrá que ver qué hace con el transporte público, con el tema de carga, transporte de carga o pesca artesanal o los que utilizan algún derivado. Pero me parece que el gobierno va en la línea de topar la gasolina extra y Ecopaís con algún esquema que no está claro todavía, pero no el diésel. Y eso sí me parece que es un problema que lo que hará es patear la situación para una siguiente administración. Hay este comentario o este, este anuncio de una eventual un eventual acuerdo entre indígenas y correísmo. Yo mm, no les voy a decir que no le tenga miedo, pero creo que está debilitado. Los indígenas están muy debilitados, la participación de ellos, al menos en asamblea, es muy pequeña. Ujú. Eh, Creo que la gente ya se cansó un poco el señor Isa y sus posiciones, me da la impresión. Y con todo lo que ha ocurrido con el señor Glass, algo le ha de rebotar al correísmo también. Entonces me parece que ahí también tal vez hay menos fuerza. Pero claro, en política
es muy difícil anticipar que pueda acontecer, pero al menos esa situación le veo yo. Sobre el tema de los Estados Unidos y algo que comentó Bolívar, fíjate, tú tienes una inflación que trepó al 9, fue bajando, ahora estamos con el 3.4. ¿Cómo bajaron? Encareciendo, han subido, y ahora la gran pregunta es hasta dónde mantengo las tasas, porque tasas altas es más costo de financiamiento, menos opción de recuperación económica. Y el caso de los Estados Unidos no tiene un crecimiento que ellos esperan. Ha bajado la inflación, pero tampoco ha llegado a donde quieren llegar. Entonces ahí siempre hay un dilema que se llama de política económica. ¿Hasta dónde me voy por tasa y hasta dónde abra la mano para reactivar la economía? A mí me da la impresión que la prioridad de ellos sigue siendo inflación. Pero obviamente, como hay un costo de las decisiones, sigue siendo incierto cuándo lo van a hacer y cuánto van a hacer. Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Yo creo que ellos tampoco saben. Tendrán que ver cuándo lo hacen y cómo lo hacen. Eso al menos como yo le veo. Hay que regular muchas cosas, entre otras, lo del 40% del aporte del Estado a la seguridad social. Si ustedes proyectan el 40% hacia adelante, ahora no tenemos acuerdo. Según el Ministerio de Economía son 2.300 millones al año. Según el seguro son más de 3.000 millones. Pero si ustedes proyectan eso hacia adelante, en un par de años estamos en 4 o 5 mil millones. Y eso va a ser imposible. Diga lo que diga el acuerdo, diga lo que diga la Constitución, no van a poder cumplir. Como no han cumplido lo del 6% que tienen que llegar el próximo año en educación, lo que significa 1 punto por año, este año debió haber sido el 24, el 5%. Y el año pasado supuestamente el 3%, el 4%, perdón, y así hacia atrás. ¿Cuánto han cumplido? Alrededor del 3%, no han cumplido. Pero sin embargo, la Constitución les obliga que para el presupuesto de cada año pongan lo que está en la Constitución, a pesar de que no cumplan, que es otra cosa ahí un poco rara, pero está ahí. Así que ahí se requiere una norma, que ya había una propuesta por parte de esta comisión que trabajó en la reforma pensional al seguro, donde hay que poner un techo. Y además es plata sin rendición de cuentas, porque no dice la calidad de gasto que va a tener ese envío de fondos. Simplemente transfiera 6% a la educación, 4% a la salud, y no dicen en qué van a gastar, cómo lo van a hacer, con qué objetivos, con qué metas. No dicen absolutamente nada. Ahí creo que eso tiene que caminar de otra manera. Tenemos fuentes de financiamiento este rato en el Ecuador, en el mercado de capitales, muy difícil. La fuente son los multilaterales, y hay que ver, como expliqué al principio, cuánto de los 4.000 se desembolsaría en plazo corto. Porque si esto tiene un espacio muy largo, no nos va a ayudar. Debería desembolsarse la mayoría en plazo corto, y hay que ver las reformas que quieren poner ahí, porque las reformas tienen que aprobarse en asamblea. Y no creo que empiecen a poner ahí cosas que tengan que ver con alguna otra reforma tributaria. Probablemente el tema de los derivados sí pongan, pero no lo van a poner directo. Lo que van a poner es que se bajen los subsidios que no son útiles en un porcentaje. Y como el margen de gestión no es muy grande, tendrán que ver cómo lo hace. Así que esto un poco tal vez para comentar lo que se ha dicho, tal vez un ajuste adicional. Los acuerdos de comercio con la China, con Corea, con el país que sea, no tienen resultados de plazo corto. Eso hay que verlo a mediano plazo. O sea, en plazo corto no se puede anticipar si va a ser positivo o no. Lo que sí les puedo decir es que el acuerdo con Europa ha sido positivo para el Ecuador. Ya son 6 años, y han sido resultados favorables. Yo soy un convencido que esto nos ayuda en una economía pequeña y abierta. Creo que es fundamental. Quiero decirles algo para que lo tengan en la retentiva. Sumen ustedes en la mente lo que destina el Ecuador en deuda
interna y externa, más lo que destina a la nómina, más lo que destina a los subsidios, más lo que tiene que entregar a los GATS, más lo que le tiene que entregar a la educación, más lo que le tiene que entregar a la salud. El espacio que le queda es casi nulo. Si ustedes le ponen una norma como la que se ha promovido para que le entreguen automáticamente los fondos a los GATS, a los municipios, a las prefecturas, desde el prisma de la prefectura del municipio es favorable. Hasta podría decir se le puede ayudar a que el gobierno se ajuste, pero así no funcionan las cosas. Porque si ustedes debitan automáticamente ahí, van a tener que quitarle a alguien. Entonces, ¿a quién le van a quitar? ¿No van a poner para seguridad? ¿No van a transferir los fondos al aporte del 40%? O sea, ¿por dónde se va a cortar la soga? Por el lado más débil. Entonces, me parece que si hay 3.000 millones, un poco más de dólares, 3.000 millones de dólares al año que se destina a los GATS, y que la mayoría, lamentablemente, de eso no tiene calidad buena de gasto y se va para gasto corriente, y mucho de eso se va para festivales y aniversarios, me parece que hay que hacer una rendición de cuentas. Terminan los ejercicios fiscales y terminan con la plata botada en la cuenta del Banco Central. Y sin embargo, apretan por un lado y no tienen capacidad de ejecución en el otro, o gastan en cosas que no son importantes. Entonces, desde el punto de vista del GATS, yo entiendo. Desde el punto de vista de la política económica, tiene fuertes restricciones de que esto vaya a funcionar. Así que esto simplemente como un comentario de los famosos débitos automáticos del Banco Central. Gracias, gracias Mauricio. A ver, Juan Simón, te paso la palabra en un segundo. Quiero anotar un punto de orden. La semana pasada surgió una idea de René Ortiz que me parece que está presente, en la cual hacía el planteamiento, sugería que Ande haga un pronunciamiento en la coyuntura económica, un pronunciamiento que luego de algo de interacción en el chat se definió que sea buscando orientar a la opinión pública y apoyar el proceso económico de tal manera que salgamos bien parados o avancemos por buen camino en cuanto a estabilidad. Eh, eh, en el fondo, que apoye a las actividades productivas, al empleo, a la paz y todo eso. Entonces, anoto como punto de orden y me dirijo a Mauricio Pozo como presidente de la Comisión Económica de Ande para preguntarle qué opina en cuanto a la oportunidad de que Ande haga un pronunciamiento en este momento económico que estamos viviendo. Sí, Y pero se me fue la señal, discúlpame, Ernesto, justo en la parte que me dijiste el tema. ¿Sobre qué tema en particular decías? a ver, el punto de orden que estoy anotando es que la semana pasada René Ortiz, no sé cuánto revisaste de los comentarios que hubieron en el chat, Ande y sus socios. René Ortiz hizo el planteamiento de que Ande haga un pronunciamiento en la coyuntura económica que estamos viviendo actualmente. Y entonces, mi pregunta es... Y bueno, algo de debate hubo en el chat y más o menos se definió que ese pronunciamiento debería apuntar a orientar, a apaciguar, a apoyar el proceso económico de tal manera en el fondo que logremos estabilidad, paz, tranquilidad, eh, en el fondo para apoyar a la actividad productiva, ¿no? Entonces, la pregunta a ti como presidente de la Comisión Económica es si consideras oportuno que Ande haga ese pronunciamiento en el momento que estamos viviendo. Verás, mi respuesta es sí, pero lo que creo es que debemos esperar unos días
no creo que sea más de pocas semanas, hasta conocer cómo va a ser el programa del acuerdo internacional, porque sí creo que me parece importante saber cómo va a ser el programa acordado con los multilaterales, porque de ahí se van a derivar muchas cosas. Entonces, no valdría que nos pronunciemos sobre algo cuando pasado mañana capaz sale la respuesta a lo que estamos planteando o no. Entonces, creo que la oportunidad no es necesariamente hacerlo hoy día, sino hacerlo en el momento que mejor convenga. Esa es mi humilde opinión sobre esto. Gracias, gracias, clarísimo. Y bueno, eso nos da ya la pauta sobre este tema. A ver, Juan Simón estaba levantando la mano, pero veo que desapareció del chat. Pregunto si está por ahí para que haga su intervención. Luego está Patricio Sí, Isurieta. aquí estoy, gracias Ernesto, muy amable. Adelante, adelante, Juan Simón. Gracias Ernesto, un abrazo, mi querido señor ministro, como siempre le digo, Mauricio, un abrazo grandote. Gracias por tus valiosos y sabios comentarios. Siempre es un gusto estar contigo. Eh, Me inquieto un poco, yo trato siempre de ser súper positivo, Mauricio, porque cuando conversas con alguien todo es negativo y te agradezco sobre todo por esa visión tan concreta que tú nos das sobre la situación económica del país. Te hago una pregunta en concreto sobre la liquidez mismo del Estado. Y te pongo un ejemplo simplísimo. A mí sí me inquieta bastante que veo que la liquidez del Estado es súper apretada porque nosotros, por ejemplo, los jubilados ya mayorcitos como yo que tengo derecho a la devolución del IVA, nos pagaba mensualmente la devolución del IVA ciento y pico de algo de dólares cuando presenta la liquidación. Pero desgraciadamente ahora ni esos $103, creo que son mensuales, alcanza a pagar el gobierno porque realmente no tiene liquidez. Entonces a mí sí me inquieta y te pregunto, ¿qué tan apretada es la liquidez que tiene el gobierno para cumplimiento de sus obligaciones? Porque veo que es súper complicado. Eh, Pablo, ¿Me estás entendiste, sin mi querido micrófono. señor ministro? Pablo, creo que quieres decir algo. Sí, no, solamente agradecerle a Juan Simón por la pregunta y pasarle la palabra a Patricio. Patricio, adelante, por favor. Muchas gracias y gracias Mauricio por tus eh, No sé qué pasó con Patricio Isurieta, se perdió. El Patricio sí se desconectó, Ernesto. Algo Bueno, a pasó. ver, bueno, ya se va a conectar. A ver, si no como no hay otra mano levantada, anoto una pregunta. Mauricio, ¿qué porcentaje de la economía está relacionada con la actividad ilícita, es decir, con el narco? Y pregunto desde otro ángulo, supongamos que logramos resolver ese terrible problema, lo cual significaría que esa riqueza, esos recursos podrían irse reduciendo gradualmente. ¿Hasta qué punto esa reducción de la actividad narco se convertiría en otro problema económico por la desaparición de esos recursos? No asoma Patricio Isurieta, así que adelante, Mauricio. A ver, primero, en el tema de la pregunta de Juan Simón, y gracias por tus generosas palabras, Juan Simón. No son Fíjate, generosas, son la verdad, mi querido señor ministro. gracias. Fíjate, cuando tú tienes un déficit fiscal de 5.700 millones, que es lo que fue el año pasado y para este año la estimación es similar. El déficit fiscal, para que se entienda bien, es la diferencia entre los ingresos y los gastos del presupuesto, pero eso no es todo lo que hay que cubrir, eso no es todo lo que hay que pagar. Esa es una parte de lo que hay que pagar. ¿Qué más hay que pagar?
el tema de los recursos atados a compromisos de deuda. El capital de la deuda no forma parte del déficit, forma parte de las cuentas de necesidades de financiamiento. Y aparte de eso, tienes que pagar, bueno, la amortización de la deuda, los atrasos de periodos previos y otros pasivos. Bueno, ¿cuánto es todo eso? Más de 5.000 millones. Es decir, lo que tienes que pagar no son los 5.700, sino tienes que sumarle, pongámoslo así, más de 5.000 millones adicionales. Y para este año ya tienes 1.500 más de atraso. Entonces, cuando tú me preguntas cuán complicado o cuán apretado, es bien apretado. Entonces, aquí el rato que tú firmas un acuerdo, como el caso de los multilaterales o buscas otro, tienes que buscar una estrategia que te permita ir arreglando el problema. Entonces, ahí tienes que ver conceptos, simplemente. Antigüedad del atraso, importancia del atraso, monto del atraso. Si está más atrás, probablemente empieza a pagar primero los últimos que aguanten un poco más. ¿Qué es más relevante, pagar un proveedor de una carretera o pagar un atraso para los que hacen diálisis a los enfermos? Que tienes atrasos, por citar solo un ejemplo. Entonces, ese tipo de priorización tienes que hacer. Pero sí existe un apretamiento muy significativo, pero también es porque gastas en cosas que no tienes que gastar y porque se te va en temas que no tienes por qué destinar. Pero eso se origina en un problema de raíz y arreglar a la raíz es entrar en temas políticos que no son fáciles. El Ministerio de Economía puede hacer algo, pero es el ministro, no es el gerente propietario del Estado. Él tiene que buscar el apoyo del presidente y el presidente tiene que tener la fuerza política para decirle a los señores del Consejo de la Judicatura, decirles, vean señores, no le pueden pagar a un jefe de archivo $4.500 mensuales. Eso gana más que el ministro de Economía, algo no está bien. Entonces, este tipo de cosas son las que tienes que ir corrigiendo. Pero si te metes en el Consejo de la Judicatura, te dicen, oye, está intercediendo en otro poder del Estado. Entonces, no es un tema simple, es un tema que hay que ir regulando de la mejor forma. O de los GATS, imagínate lo que es pelearse con los GATS. También es otro tema que algún rato tendrá que ser afrontado. Pero sí, la situación es la que, la que te menciono. Por eso es que yo decía, el tema de presupuestario es un problema de liquidez, es un problema de estructura, es un problema de tamaño y es un problema de financiamiento. Así que son varios en una sola. Sobre la actividad ilícita, como es ilícito, no es que está registrada los valores, obviamente. Tú sacas por diferencia lo que podría ser. Les doy una cifra. ¿Cuánto está depositado en el sistema financiero? En depósitos en bancos y en depósitos en cooperativas. ¿Cuánto suma todo eso? Alrededor de unos 55 o 60 mil millones de dólares. Es lo que está depositado. Bajo los distintos esquemas de depósito, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, etc. Pero ¿cuánto es del M2? Son 80 mil millones. Versus lo que tienes ahí como emisión propia, que son esas monedas que no son ni sucres ni dólares. Lo que te puedo decir es que la plata que está circulando es bastante más grande, y aquí hay un problema metodológico del Banco Central, más grande de lo que parecería decir, dice el sentido común. Si tú divides la plata que estaría circulando, que no está depositada en ningún lado, que está circulando en los bolsillos, en las bóvedas, en las cajas fuertes, debajo del colchón, lo que sea. Si tú divides eso para la población económicamente activa, te da en promedio unos $5.000 por persona. O sea, lo que te quiero decir es, ¿cuántos de ustedes tienen $5.000 en este momento en el bolsillo? Yo creo que muy pocos o nadie. Lo que significa es que hay plata que se origina en otras fuentes que no están identificadas. Ahora, el que mañana se tenga un éxito en la lucha contra el narcotráfico
y eso bombardee parte de la liquidez que viene por esas otras vías, que eso nos puede afectar, yo creo que no. No, porque creo que eso más bien va a contribuir a otro tipo de necesidades que no están presentes, como es la seguridad de invertir en un país que no tenga un problema de narcotráfico. O sea, eso te puede quitar por un lado, pero te va a traer por otro, para inversión nacional, para inversión extranjera. Parte de la inversión extranjera también no viene porque ningún extranjero le gusta que le asalten en las calles. También hay un problema de delincuencia común, es decir, creo que es muy débil argumentar que porque mañana nos vaya bien en la lucha con el narcotráfico, la economía se va a derrumbar. Yo creo que esto va a ser compensado por otras vías. Gracias, gracias, Mauricio. A ver, le veo a Patricio Izurieta que se volvió a incorporar. No sé si quieres continuar con tu pregunta o intervención, Patricio. Disculpe, que me están boicoteando el internet, así es que se me ha ido 2 veces esta tarde. Yo que tenía una inquietud más apelando a la experiencia burocrática tuya, Mauricio. ¿Por qué se ha hecho tan difícil para los gobiernos, incluyendo los de izquierda y los de no izquierda, el concesionar servicios públicos al empresario privado, nacional o internacional? Todos hablan de concesionar carreteras, no existen tantas concesiones. Concesionar las hidroeléctricas, ¿por qué no se ha podido concesionar? Ahí hay dinero, hay servicio y sería una manera de hacer intervenir al sector privado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no se puede hacer? La ley prevé, facilita la delegación a sectores privados de servicios, con tal de que no se traspase la propiedad de los activos del Estado. ¿Por qué es difícil? Y el concesionar sería una inmensa ayuda a financiar proyectos de servicio público importantes. Gracias, Patricio. Yo quisiera incluir algo más con tu pregunta, que es el tema de la venta de activos del banco, como el Banco del Pacífico. Y tal vez señalar una notita adicional sobre la pregunta que hizo Ernesto. Hace algunos años atrás, qué pena no tener las cifras actualizadas, pero se medía el índice de opacidad de una economía y los costos por la opacidad, por la inseguridad jurídica, por todos los tejes y manejes en la economía, ¿no? Y se hablaba de 2.000 millones de dólares, alguna cosa. Entonces, si se reduce todo este tema de los chanchullos, de la corrupción que hay aquí en el Ecuador, si se logra eliminar el narcotráfico, por supuesto que va a fluir un dinero mucho más limpio y en mayor cantidad, ¿no? Gracias, Mauricio. Tal vez para dar respuesta a lo que se ha planteado, la pregunta de Patricio es muy relevante. Hay figuras que se tienen en este momento y que se pueden aplicar. Hay inclusive una Secretaría de Alianzas Público-Privadas. ¿Cuáles son las figuras? La propia alianza público-privada, las concesiones, la venta de participaciones, que eso sí se puede hacer en algunos casos. Lo que no se puede hacer es privatizar como tal, pero las otras formas sí se lo puede hacer. ¿Por qué esto no ha caminado? ¿Por qué es tan difícil? Yo te diría que es un mix de razones. Uno, los procesos burocráticos son terribles. Para poder tomar una decisión en esto, se requiere una lista interminable de autorizaciones, de informes favorables, que muchas veces lo que hacen es terminar torpedeando desde el propio Estado, caminar en esa dirección. Eh, la presión de grupos políticos, cuando se quiere entrar en esquemas donde algunos puedan sentirse afectados, enseguida saltan los indígenas o salta el sindicalismo público.
A veces los gobiernos no quieren entrar en confrontación política si están pasando por un momento difícil y por lo tanto no avanzan estos procesos. Entonces, para responder tu pregunta, son una multiplicidad de factores que en la práctica no han dado lugar para esto. Fíjate lo que incorporó Pablo sobre el tema del Banco del Pacífico. Yo tengo aquí guardado la, la, eh, el cálculo del valor del banco hace pocos de 2, 3 años por parte de una firma del exterior. ¿Cuál es el problema de esto? En primer lugar, que tienes que vender el banco por sobre el valor nominal del patrimonio. Es decir, no va a haber ningún funcionario público que firme por debajo, porque eso, por debajo de ese valor, porque eso puedes configurar enseguida un problema de peculado. O sea, nadie va a vender así el mercado diga que vale menos, nadie va a vender por menos del valor patrimonial, para empezar. Pero del valor patrimonial hacia arriba es yo te diría, una línea sin fin. Si el banco dice en el balance que vale el patrimonio 900 millones y tú dices que hay un postor que quiere comprar el banco en 950 millones, te puedo garantizar que al día siguiente va a haber grupos de toda naturaleza que dicen, no, ese banco debería venderse en 2.000 millones, sin ningún argumento, sin decir si hay demanda, si no hay demanda, si realmente vale eso o no vale eso, pero eso es lo que va a pasar. Entonces, sí hay un elemento político súper complicado en este tipo de procesos para concesiones, para ventas, en lo que se puede vender y en algunos otros. En otros temas también hay, yo diría, debilidad política también, pero en la práctica lamentablemente es un tema que ha venido ocurriendo. ¿Cuánto nos cuesta la inseguridad política, la corrupción, la falta de claridad? Es difícil estimar, pero sí hay variables que rebotan por esa situación. Un país que no tiene inversión extranjera y que recibe 300 millones contra valores de 8.000 o 10.000 millones de los países vecinos es porque esto está influyendo obviamente ahí. Eso es. El riesgo país. Fíjate el riesgo. Los argentinos con Milei y todo, que han logrado darle la vuelta, sin embargo, siguen manteniendo un déficit, un riesgo país mayor al ecuatoriano. Con Milei y todo. Entonces aquí verán sin el tiempo de continuidad para ir superando escollos. Y eso no ha mostrado el Ecuador. Riesgo país, el tercero de la región, más alto. Inversión extranjera de las más bajas de la región. ¿Por qué pasa eso? Por todas las cosas que estamos conversando. Decretan con una pregunta muy mal planteada porque nunca se explicó si debemos o no dejar de producir petróleo en el bloque 43. Y le preguntan al país qué opina de algo que no sabe. No saben qué produce, cuánto contribuye, cuánta gente depende de esto, si ha habido o no ha habido daño ambiental en el tiempo de operación, qué servicios se brindan a las comunidades que están aledañas al campo, cuánto contribuye para la economía ecuatoriana, etcétera, etcétera. Nadie sabe, y sin embargo le dice, ¿continúa o no continúa la producción? Y claro, mal vendido, mal difundido, mal explicado y políticamente también manejado, opinó la mayoría que no sigamos produciendo. 1.200 millones de impacto anual en una situación de este es casi pegarse un tiro en el pie, lo cual es una locura. Y con este antecedente que ven inversión extranjera, se complica en el área minera también. Topas el área minera, sectores que están en contra de la producción del área minera, inclusive protegiendo a ratos hasta actividades irregulares que no tienen control legal en lo que es la minería ilegal. Es decir, tienes todo esto que conspira contra y que nos representa un atraso. Es decir, y esto termina siendo un óbice para mejorar el empleo, para bajar la pobreza más rápido, para cubrir necesidades básicas de la población, etcétera, etcétera. Muy Gracias, bien. gracias Mauricio. Por mi parte,
De nuevo, felicitaciones, siempre tu aporte es tan valioso, tan claro. Por la hora le quiero pasar la palabra al presidente Pablo Pinto para que anote alguna conclusión y cierre el evento. Gracias, Ernesto. Gracias, Mauricio, Perdón, perdón, nuevamente. no Dime. sé, perdón, le veo a Bolívar, no sé si quiere anotar algo. Sí, sí, gracias, Ernesto. Muy cortito nomás. Se habla mucho de mi ley. Yo soy un fanático de todos los economistas del mundo, los tengo todos los días, los leo. Mi ley hizo tres cosas que ojalá pudiéramos nosotros hacerlo, no en este momento porque estamos en elecciones, pero a lo mejor en el siguiente gobierno. Primero, de 240 pesos por dólar, devaluó automáticamente a 600 pesos por dólar. Quiere decir que les bajó el sueldo a la mitad a todos los burócratas. Entonces, eso ayudó a que pueda tener un déficit. Segundo, cogió y cerró de un solo batatazo. Ministerio de la Mujer, chao. Ministerio de Cultura, chao. Sin miramientos. Cogió y mandó a la casa. Y tercero, por ejemplo, aerolíneas argentinas que venían a reclamar que quieren más sueldos y todo, les dijo, vea, les regalo la aerolínea, ya es problema de ustedes. Solamente con ese tipo de decisiones el Ecuador puede salir. Pero es complicado porque el hueco que tenemos nosotros es como de un 30%. Tenemos un hueco de 30% que no se puede llenar y cada vez va a ser más grande. Para llenar ese 30% en dolarización, solamente no sé qué tendríamos que hacer, pero yo creo que la tarea, especialmente para el siguiente gobierno, va a ser la de un reto fundamental. Porque ahorita en elecciones nadie va a atrever a hacer nada de lo que se tiene que hacer. Gracias, perdón. Gracias, Bolívar. Bueno, creo que con esto cerramos. Quiero agradecerle a Mauricio nuevamente por la claridad de su exposición, como siempre. Nos quedan varios retos y tal vez el más claro reto es lograr justamente claridad en el manejo de la economía del país, transparentar la economía y las relaciones institucionales, ¿no? Eh, y quiero tomar este tema desde lo que nos dijo Nicolás Espinosa. Ahora se aprobó esta nueva ley, se siguen aprobando reglamentos, perdón, leyes que cada vez generan más opacidad en el país. Y ese es el gran problema. Y esa es la lucha que tenemos en ANDE, ¿no? Ese es el reto que tenemos como ANDE, es seguir agregando a empresarios, a gente que busca el bien común para poder realizar proyectos que nos permitan avanzar. Por ejemplo, uno de ellos fue a inicios de enero, ANDE presentó un proyecto de reformas constitucionales al sistema judicial, lo presentamos en la Presidencia de la República, a sabiendas de que no iba a entrar en consulta porque ya era muy tarde. Sin embargo, ese proyecto es el que nos permite seguir ya concientizándonos nosotros como ciudadanos de qué es lo que hay que hacer y por tanto hay que seguir trabajando, recuperando esa participación ciudadana que años anteriores sí teníamos. Yo creo que decir antes del correísmo sí había mucha participación ciudadana, participación gremial, participación desde la sociedad civil para lograr estas transformaciones. Entonces, invitarles en nuestra página web de ANDE, es la www.andeecuador con una sola E, www.andeecuador.org, a quienes quieran formar parte de nuestra organización para ir levantando estos proyectos, pues bienvenidos. Ahí pueden poner sus postulaciones. Agradecerte, Mauricio, agradecerles a todos ustedes por su participación y invitarles ya próximamente a los nuevos conversatorios, como les había dicho. Tenemos que trabajar sobre esta ley que acaba de salir ahorita, ¿no? Sobre esto, que De ley acoso de acoso laboral. laboral, gracias Ernesto, la ley de acoso laboral, que es una barbaridad, y queremos ver la forma que desde el sector empresarial se pueda impulsar una reglamentación en corto plazo hasta que esto pueda reformarse también la ley porque tiene varios inconvenientes. Así que muchas gracias a todos, que tengan una buena noche.
Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Buenas Gracias, noches. Mauricio. Que Y Dios que Dios bendiga al Ecuador. No nos Gracias. olvidemos. Gracias, Bolívar. Gracias, saludos a Gracias a todos. todos. Gracias, saludos a todos. Un abrazo. Un fuerte Gracias, abrazo Patricio. con todos. Gracias por todo. Alejandro Chao. Narváez, Mauricio, bienvenido. Chao. Mao, gente que se va incorporando. Un gusto con todos ustedes. Sí, vamos. Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Que pasen bien. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Un gusto, Mao. Igualmente, Bolívar, un gusto. Nos vemos.